Buenas tardes para todos y todas. Saludar de manera muy especial al vicepresidente primero Fernando Lara, al vicepresidente segundo Libardo Andrés Giral, al resto de los honorables concejales. Darles también un saludo al secretario general de la corporación, el ingeniero Augusto Muñoz, al equipo interdisciplinario del Consejo. Darle un saludo de bienvenida al exconcejal Robinson Vanegas, las demás personas que nos acompañan en las barras y los que nos siguen a través de las redes sociales. Señor secretario, por favor, verifiquemos el quórum. Buenas noches, honorables concejales, a los que nos acompañan en las barras y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Arcila Cherry, John Jairo. Presente. Giral Beltrán, Libardo Andrés. Presente. Hernández Boronda, Juan Sebastián. Herrera Díaz, Juan Carlos. Presente. Higino Giraldo Robinson. Presente. Lara Agudelo Fernando. Está presente el concejal Lara Agudelo Fernando. Presente. Muñoz Roldán Ferney. Presente. Pérez Rueda Hammer. Presente. Quisón Hernández Nelson Camilo. Presente. Quintero Arango Juan David. Ramírez Lopera Edwin. Presente. Rivera Osorno Juan Carlos. Presente. Rosero Zuletani El David. Lady Catalina Saavedra. Presente. Vanegas Muñoz Luis Guillermo. Presente, señor secretario. Señor presidente, hay 13 concejales presentes, por lo cual hay quórum decisório y liberatorio para la sesión de la noche de hoy. Existiendo quórum deliberatorio y decisorio, iniciamos la sesión del día de hoy, miércoles 28 de junio, siendo las 6:30 de la tarde-noche. Señor secretario, sírvase a darle lectura al orden del día para ponerlo en consideración y votación de los honorables concejales. Entonces tenemos primero aprobación del orden del día, segundo debate y votación en la plenaria del proyecto de acuerdo 03 de 2023, cuyo título dice, por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Protección al Consumidor y se dictan otras disposiciones. Y como tercero tenemos proposición de asuntos varios. Está en consideración el orden del día leído. Le damos el ingreso al honorable concejal Sebastián Hernández Foronda. Está en consideración el orden del día leído. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Los concejales están por la afirmativa, por favor levantar la mano. 14 votos positivos por el orden del día. Aprobado el orden del día con 14 votos. Señor secretario, sírvase a darle lectura para su desarrollo. Entonces tenemos como segundo punto, segundo debate y votación en plenaria del proyecto de acuerdo 03 de 2023, cuyo título dice, por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Protección al Consumidor y se dictan otras disposiciones. Sí, sonido. Señor secretario, sírvase a darle lectura al informe de ponencia del proyecto de acuerdo 003 y la proposición con la que termina. Copacabana, junio 2023, doctor Juan Carlos Rivera Osorno, presidente y demás honorables concejales, honorable Consejo Municipal. Asunto, informe de ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo 03 de 2023, por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Protección al Consumidor y se dictan otras disposiciones. Respetados honorables concejales de la plenaria, como ponentes para primero y segundo debate del proyecto de acuerdo 03 de 2023, cuyo título fue referenciado en el asunto, según lo establecido en la resolución número 067 del 21 de junio de 2023, pasamos a presentar el mismo con las siguientes consideraciones. Antecedentes y trámites. El proyecto de acuerdo número 03 de 2023 es iniciativa del señor alcalde para que cumpla con lo establecido en la Ley 136 de 1994, el Reglamento Interno del Consejo Municipal, Acuerdo 012 del 2012 y 026 de 2013. Una vez recibido en la Secretaría General del Consejo, el presidente de la Corporación, bajo resolución número 067 de 2023, nombró como ponentes a honorables concejales Hammer Pérez Rueda y Robinson Higino Giraldo del proyecto de acuerdo en asunto. Exposición de motivos. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el artículo 86 del Acuerdo Municipal 012 del 2012 y certificada en el artículo primero de la Resolución 067 del 21 de junio del 2023, tal y como lo establece el artículo 11 del Acuerdo Municipal 026 del 2013, el proyecto de acuerdo cumple con la unidad de materia, tal y como lo establece la ley. Objeto del proyecto. La relevancia que se dio al tema de la protección del consumidor en el texto constitucional
encuentra sustento en el reconocimiento de los derechos de los consumidores como elementos esenciales dentro del marco de un Estado social de derecho. Artículo 78 de la Carta Magna. El objeto del proyecto de acuerdo es crear el Consejo Municipal de Protección al Consumidor como una instancia de protección y salvaguardia de los derechos de los consumidores en el municipio de Copacabana. El fundamento normativo del proyecto de acuerdo es la Ley 1480 del 2011, que tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectiva y libre ejercicio de los derechos de los consumidores. El proyecto de acuerdo en su articulado tiene las funciones del comité, los integrantes y las fechas de las reuniones. Es importante resaltar que los consejos municipales de protección al consumidor hacen parte de la Red Nacional de Protección al Consumidor, cumpliéndose con lo consagrado en el artículo 75 de la Ley 1480 del 2011, donde la red está encargada de difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del país. Por eso la importancia de la creación del Consejo Municipal de Protección al Consumidor. Observaciones. El concejal Juan Carlos Herrera Díaz manifiesta que es necesario un estudio de mercadeo, tener conocimiento del sistema inflacionario, las actividades económicas y usos del suelo con su estratificación en el municipio para poder hacer el seguimiento a las variaciones de los precios y su control en el municipio. Que se estudie la viabilidad de exigir a los establecimientos comerciales una póliza para proteger a los consumidores, propuesta del concejal Juan Carlos Herrera Díaz. El concejal Fernando Lara Agudelo dice que es importante tener en cuenta al sector del medio ambiente y generar un espacio para el grupo que representa a los ambientalistas dentro de los integrantes del comité y que están en el artículo 6 del proyecto de acuerdo, y también para generar un espacio para un representante de la zona rural. La concejal Catalina Saavedra Giral, que el representante de las juntas de acción comunal sea el presidente de acción comunal. Y también que además que solicita agregar al artículo 7 promocionar e incentivar el consumo de los productos que se producen o cultiven en nuestro municipio. Modificaciones. Con las anteriores observaciones realizadas en la Comisión Tercera y las propuestas presentadas por los ponentes del proyecto de acuerdo 03-2023, al artículo 6, adicionarle los siguientes integrantes: el secretario de Hacienda Municipal, un representante del Honorable Consejo Municipal, un representante de las organizaciones ambientales asentadas dentro del municipio de Copacabana, el presidente de la Asociación de las Juntas de Acción Comunal, ASOComunal, y un representante de la zona rural del municipio. Que al artículo 7, dentro de las funciones, el Consejo de Protección al Consumidor velará por promocionar e incentivar el consumo de los productos que se producen o cultiven en nuestro municipio. Los demás aspectos del proyecto de acuerdo número 03-2023 que se conserven tal y como lo presentó la Administración Municipal. Proposición. Con las anteriores consideraciones y observaciones, presentamos informe de ponencia positiva aprobada en la Comisión Tercera Permanente con 4 votos positivos y solicitamos a los honorables consejos de la plenaria de la Corporación sea aprobado en segundo debate el informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 03-2023, al igual que el proyecto en sí, para que se convierta en norma municipal. Atentamente, Catalina Saavedra Giral, presidente de la Comisión Tercera, Jamer Pérez Rueda, concejal coordinador ponente, señor presidente, honorables concejales. Está en consideración el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 003 y la proposición con la que termina. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. John Jairo Arcila Echeverri. Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo, vota el concejal. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Fernando Lara Agudelo. Negativo. Ferney Muñoz Roldán. Negativo. Jamer Pérez Rueda. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Negativo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo.
Daniel David Rosero Zuleta, Catalina Saavedra Giral, Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 9 votos positivos se aprueba la ponencia y la proposición con que termina la misma. Aprueba el informe de ponencia, señor secretario, sírvase a darle lectura al articulado. Dígale. Dígale. Buenos días, cordial saludo muy especial a la mesa directiva, a nuestro secretario, a los honorables concejales, a todas las personas que nos siguen a través de la página web. Señor presidente, para que el articulado del 1 al 5 sea votado en bloque, ya que hay suficiente ilustración y se omita la lectura. Y del 6 al 8, perdón, del 8 al 9 se vote individual. Muchas gracias, señor presidente. Está en consideración la proposición del honorable concejal Juan Carlos Herrera para que sea votado en bloque y se omita la lectura del articulado del 1 al 5 y del 6 y del 8 al 9 se omita la lectura. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. No, aclaremos la proposición. Votemos artículo por artículo. Señor presidente, entonces sírvase a darle lectura al articulado del proyecto. retiro la proposición, señor presidente. Artículo primero. Crear el Consejo Municipal de Protección al Consumidor del municipio de Copacabana, el cual asesorará a la administración municipal en el desarrollo de actividades encaminadas a la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios y el establecimiento de mecanismos en pro de los derechos de los consumidores, para lo cual la administración garantizará la participación de los mismos en todos los eventos que les concierne. Entonces, este es el artículo primero del proyecto de acuerdo 003 de 2023. Está en consideración el artículo primero del proyecto de acuerdo 003. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. John Jairo Arcila Echeverry. Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Fernando Lara Agudelo. Negativo. Ferney Muñoz Roldán. Negativo. Hamer Pérez Rueda. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Negativo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Lady Catalina Saavedra Giral. Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 9 votos positivos se aprueba el artículo primero del proyecto de acuerdo 003 de 2023. Señor secretario, sírvase darle lectura al artículo segundo del proyecto de acuerdo 003. Artículo segundo, objeto y ámbito de aplicación. El presente acuerdo tiene por objeto establecer los parámetros, principios y reglas por medio de los cuales funcionará el Consejo Municipal de Protección al Consumidor del municipio de Copacabana, Antioquia. Este es el artículo segundo del proyecto de acuerdo, honorables concejales. Está en consideración el artículo segundo del proyecto de acuerdo 003. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. John Jairo Arcila Echeverry. Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo.
Robinson Higinio Giraldo, Positivo. Fernando Lara Agudelo, Negativo. Ferney Muñoz Roldán, Negativo. Hamer Pérez Rueda, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Negativo. Juan David Quintero Arango, Positivo. Edwin Ramírez Lopera, Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno, Positivo. Daniel David Rosero Zuleta, Lady Catalina Saavedra Giral, Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 9 votos positivos se aprueba el artículo segundo del proyecto de acuerdo 003 de 2023. Aprobado el artículo segundo, señor secretario, sirva darle lectura al artículo tercero del proyecto de acuerdo 003. Artículo tercero. Competencias. El Consejo de Protección al Consumidor conocerá los asuntos referentes a la protección y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y a la violación de normas de protección al consumidor y al usuario de bienes y servicios del municipio de Copacabana. Este es el artículo segundo del proyecto, al artículo tercero del proyecto de acuerdo 003. Está en consideración el artículo tercero del proyecto de acuerdo 003. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. John Jairo Arcila Echeverry, Positivo. Libardo Andrés Giral, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda, Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz, Positivo. Robinson Higinio Giraldo, Positivo. Fernando Lara Agudelo, Negativo. Ferney Muñoz Roldán, Negativo. Hamer Pérez Rueda, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Negativo. Juan David Quintero Arango, Positivo, señor secretario. Edwin Ramírez Lopera, Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno, Positivo. Daniel David Rosero Zuleta, Lady Catalina Saavedra Giral, Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 9 votos positivos se aprueba el artículo tercero del proyecto de acuerdo 003 2023. Aprobado el artículo tercero del proyecto de acuerdo 003. Señor secretario, sírvase darle lectura al artículo cuarto del proyecto de acuerdo en curso. Artículo cuarto. Funcionamiento. El Consejo Municipal de Protección al Consumidor del municipio de Copacabana estará adscrito a la alcaldía a través de la Secretaría de Gobierno para su funcionamiento, operación, dirección y demás recursos, con el fin de brindar apoyo y cooperación para el cumplimiento de las funciones aquí establecidas y demás que sobrevengan por ley. Este es el artículo cuarto del proyecto de acuerdo, señor presidente y honorables concejales. Está en consideración el artículo cuarto del proyecto de acuerdo 003. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. John Jairo Arcila Echeverry, Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda, Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz, Positivo. Robinson Higinio Giraldo, Positivo. Fernando Lara Agudelo, Positivo. Negativo, señor secretario. Ferney Muñoz Roldán, Negativo. Hamer Pérez Rueda, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Negativo. Juan David Quintero Arango, Positivo. Edwin Ramírez Lopera, Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno, Positivo. Daniel David Rosero Zuleta, Lady Catalina Saavedra Giral, Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo, señor secretario. Con 9 votos positivos se aprueba el artículo cuarto del proyecto de acuerdo 003. Aprobado el artículo 4 del proyecto de acuerdo 003. Señor secretario, sírvase darle lectura al artículo número 5 del proyecto en curso. Artículo quinto. El Consejo de Protección al Consumidor se regirá por las disposiciones establecidas en la Constitución Política de Colombia, la Ley 73 de 1981, el Decreto 1441 de 1982,
el decreto 3466 de 1982, el decreto 2876 de 1994, la circular número 5 de septiembre de 1986 de la Procuraduría General de la Nación, el decreto 1009 de 1988, el decreto 2269 de 1993, la resolución 2186 de 1994 de la CIT, la circular número 10 de la CIT, Superintendencia de Industria y Comercio, la directiva presidencial número 04 de 2006, la directiva 018 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación, aquellas normas que las modifiquen o deroguen y todas aquellas que se relacionen con la protección y defensa de los derechos del consumidor. Este es el artículo 5 del proyecto de acuerdo 003 de 2023, honorables concejales. Está en consideración el artículo 5 del proyecto de acuerdo 003. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. John Jairo Arcila Echeverry, Positivo. Libardo Andrés Guiral Beltrán, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda, Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz, Positivo. Robinson Higinio Giraldo, Positivo. Fernando Lara Gudelo, Negativo. Ferney Muñoz Roldán, Negativo. Hamer Pérez Rueda, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Negativo. Juan David Quintero Arango, positivo, Edwin Ramírez Lopera, Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno, Positivo. Daniel David Rosero Zuleta, Lady Catalina Saavedra Giral, Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 9 votos positivos se aprueba el artículo 5 del proyecto de acuerdo 03 de 2023. Aprueba el artículo 5 del proyecto de acuerdo 003. Señor secretario Silva, se ha electo el artículo 6 del proyecto en curso. Artículo 6. El Consejo de Protección al Consumidor estará integrado por el alcalde municipal o su delegado, el secretario de gobierno, el personero municipal, el director de planeación, el secretario de salud, el secretario de educación, un representante de la plaza de mercados, 3 representantes del gremio de la producción en el municipio, 2 representantes de la Confederación Colombiana de Consumidores, un inspector, el secretario de Hacienda Municipal, un representante del Honorable Consejo Municipal, un representante de las organizaciones ambientales asentadas dentro del municipio de Copacabana, el presidente de la Asociación de las Juntas de Acción Comunal, ASOComunal, y un representante de la zona rural del municipio. Estos son el artículo 6 donde se agregaron los honorables concejales en su ponencia y la comisión tercera agregaron honorables concejales. Está en consideración el artículo 6 del proyecto de acuerdo 003. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. John Jairo Arcila Echeverry, Positivo. Libardo Andrés Guiral Beltrán, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda, Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz, Positivo. Robinson Higinio Giraldo, Positivo. Fernando Lara Gudelo, Negativo. Ferney Muñoz Roldán, Negativo. Hamer Pérez Rueda, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Negativo. Juan David Quintero Arango, positivo, Edwin Ramírez Lopera, Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno, Positivo. Daniel David Rosero Zuleta, Lady Catalina Saavedra Giral, Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 9 votos positivos se aprueba el artículo 6 del proyecto de acuerdo 003.
Aprueba el artículo 6 del proyecto 003. Señor secretario, sírvase darle lectura al artículo 7 del proyecto en curso. Entonces, artículo 7 es el siguiente: funciones. El Consejo de Protección al Consumidor velará por la observancia de las normas sobre precios dictadas por las autoridades gubernamentales y la racionalidad de los establecimientos por los proveedores, la observancia de las normas sobre tarifas de servicios públicos, la idoneidad de las calidades de los bienes y servicios que se ofrecen al público y su ajuste a las normas técnicas expedidas por el gobierno, la exactitud de las pesas, medidas y volúmenes de los productos y mercancías, la protección a los arrendatarios de los bienes muebles e inmuebles y la observancia de las normas relativas al contrato de arrendamiento, la incontaminación de los alimentos, del aire, del agua, así por la imposición y efectividad de las sanciones que, según las normas aplicables, cupieren a quienes los contaminen, la conservación y utilización racional del agua, la fauna, la flora y demás recursos naturales, la responsabilidad de los productores y proveedores respecto de la publicidad de las mercancías, las marcas y las leyendas que exhiban los productos y en general respecto de la divulgación de su contenido y características, la equidad de las condiciones de los sistemas de financiación que se exijan de las operaciones de venta o de utilización de bienes y servicios, la responsabilidad de quienes suministran un servicio que supone el depósito de bienes de propiedad del usuario del servicio, el cumplimiento de las garantías ofrecidas por el productor o proveedor, la promoción de la organización de cooperativas de consumo y de sistemas que hagan más efectiva el mercado de los productos, el impulso a la afiliación de los consumidores a las ligas ya organizadas y a las organizaciones de nuevas ligas, la prestación en condiciones de equidad y eficiencia de los servicios de mercadeo, salud, educación, transporte y demás que interesen al consumidor, el trámite administrativo y judicial de todos los hechos constitutivos de infracción penal o policiva que atenten contra los intereses y derechos del consumidor, el abastecimiento suficiente de los mercados y el mantenimiento de una oferta normal de bienes y servicios, la prevención y castigo de las prácticas indebidas de los productores o proveedores y su intervención en caso de infracciones penales o policivas, la divulgación de los precios oficiales o racionales que rijan en determinado momento, la difusión amplia de los derechos del consumidor y de las instituciones y mecanismos existentes para su defensa, la atención eficaz y oportuna de las quejas, reclamos o solicitudes ante ellas formulen los consumidores en relación con la protección, información, la educación, la representación, el respeto de sus derechos y la efectividad de sus indemnizaciones, la imposición de multas o sanciones administrativas y de orden de cerramiento a establecimientos de comercio que incumplan con la efectividad de las garantías de bienes y de servicios o violen las normas de protección al consumidor y promocionar e incentivar el consumo de los productos que se producen o cultiven en nuestro municipio. Este es el artículo 7 del proyecto de acuerdo 003 de 2023, honorables concejales. Está en consideración el artículo 7 del proyecto de acuerdo 003. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. John Jairo Arcila Echeverry, Positivo. Libardo Andrés Guillermo Beltrán, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda, Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz, Positivo. Robinson Higinio Giraldo, Positivo. Fernando Lara Agudelo, Negativo. Ferné Muñoz Roldán, Negativo. Jamer Pérez Rueda, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Negativo. Juan David Quintero Arango, positivo, Edwin Ramírez Lopera, Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno, Positivo. Daniel David Rosero Zuleta, Lady Catalina Saera Giral, Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 9 votos positivos se aprueba el artículo
séptimo del proyecto de acuerdo 003 de 2023. Aprobado el artículo séptimo del proyecto de acuerdo 003. Señor secretario, sírvase a darle lectura al artículo octavo del proyecto de acuerdo en curso. Artículo octavo, secciones ordinarias y extraordinarias. Para procurar el trámite oportuno de los diversos asuntos relacionados con sus funciones, el Consejo de Protección al Consumidor se reunirá ordinariamente cada 2 meses y de manera extraordinaria cuando sea convocado por el alcalde o lo soliciten por lo menos 5 de sus miembros. Parágrafo primero. El Consejo de Protección al Consumidor será presidido por el alcalde y en su ausencia por el secretario de Gobierno. Parágrafo segundo. La Secretaría Técnica del Consejo de Protección al Consumidor estará a cargo del secretario de Gobierno. Parágrafo tercero. El Consejo de Protección al Consumidor podrá invitar a sus secciones a las personas cuya participación considere de importancia para el cabal desempeño de las funciones señaladas en este artículo. Este es el artículo octavo del proyecto de acuerdo 003 de 2023, presidente y honorables concejales. Está en consideración el artículo octavo del proyecto de acuerdo 003. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. John Jairo Arcila Echeverri. Positivo. Libardo Andrés Guida Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Fernando Lara Agudelo. Negativo. Ferney Muñoz Roldán. Negativo. Hammer Pérez Rueda. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Negativo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Lady Catalina Saavedra Giral. Positivo. Positivo, vota la concejal. Y Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 9 votos positivos se aprueba el artículo octavo del proyecto de acuerdo 003. Aprobado el artículo octavo del proyecto de acuerdo 003. Señor secretario, sírvase a darle lectura al artículo noveno del proyecto en curso. Artículo 9 y último. Vigencia. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. Está en consideración el artículo noveno del proyecto de acuerdo 003. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. John Jairo Arcila Echeverri. Positivo. Libardo Andrés Guira Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Fernando Lara Agudelo. Negativo, señor secretario. Ferney Muñoz Roldán. Negativo. Hammer Pérez Rueda. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Negativo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Lady Catalina Saavedra Giral. Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Con 8 votos positivos se aprueba el artículo noveno del proyecto de acuerdo 003. Aprobado el artículo noveno del proyecto de acuerdo 003. Señor secretario, sírvase a darse lectura al preámbulo del proyecto de acuerdo 003. El preámbulo es el siguiente. El Consejo Municipal de Copacabana, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los artículos 322 y 323 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 1480 del 2011, por medio de las cuales se despide el Estatuto del Consumidor, acuerda. Este es el preámbulo del proyecto de acuerdo, señor presidente, honorables concejales. Está en consideración el preámbulo del proyecto de acuerdo 003. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. John Jairo Arcila Echeverri. Positivo.
Libardo Andrés Guira Beltrán, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda, Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz, Positivo. Robinson Higinio Giraldo, Positivo. Fernando Lara Gudelo, Negativo, señor secretario. Ferney Muñoz Roldán, Negativo. Hamer Pérez Rueda, Nelson Camilo Quiseno Hernández, Negativo. Juan David Quintero Arango, Positivo. Edwin Ramírez Lopera, Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno, Positivo. Daniel David Rosero Zuleta, Lady Catalina Saavedra Giral, Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 8 votos positivos se aprueba el preámbulo del proyecto de acuerdo 003. Aprobado el preámbulo del proyecto de acuerdo 003, señor secretario, sírvase a darle lectura al título del proyecto de acuerdo. El título es el siguiente: por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Protección al Consumidor y se dictan otras disposiciones. Está en consideración el título del proyecto de acuerdo 003. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. John Jairo Arcila Echeverry, Positivo. Libardo Andrés Guira Beltrán, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda, Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz, Positivo. Robinson Higinio Giraldo, Positivo. Fernando Lara Gudelo, Negativo, señor secretario. Ferney Muñoz Roldán, Negativo. Hamer Pérez Rueda, Nelson Camilo Quiseno Hernández, Negativo. Juan David Quintero Arango, Positivo. Edwin Ramírez Lopera, Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno, Positivo. Daniel David Rosero Zuleta, Lady Catalina Saavedra Giral, Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Con 8 votos positivos se aprueba el título del proyecto de acuerdo 003. Presidente y honorables concejales. ¿Quiere la plenaria que el proyecto de acuerdo 003 se convierta en norma municipal? Sí, señor presidente. Por favor, señor secretario, sírvase a darle traslado al despacho del señor alcalde para su respectiva sanción y promulgación. Así será, señor presidente, y se convertirá en el acuerdo municipal 162. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Tercero, proposición de asuntos varios relacionados con los proyectos en trámite. No existiendo proposición de asuntos varios, damos por terminada la sesión del día de hoy, miércoles 28 de junio, siendo las 7:07 de la noche. Los invitamos para mañana, clausura 7:30 de la mañana. Feliz noche, honorables concejales. Lo que pasa es que hay un